Nos acompañan ya en el estudio, con la debida distancia, por supuesto, Juana Maura Humasi. Ella es candidata al Congreso con el número 2 por Unión por el Perú. Ella es odontóloga de profesión, tiene experiencia en gestión pública y nos acompaña en este bloque. También está con nosotros Patricia Gamarra, candidata al Congreso con el número 25 por el Partido Morado. Ella es psicóloga social de profesión y hoy vamos a escuchar pues sus propuestas, sus principales propuestas de llegar al Congreso de la República. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Caterine, por la invitación. Perfecto. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a empezar con la misma pregunta para ambas. ¿Comenzamos? Sí. Por orden de llegada. A ver, Patricia, comenzamos a ver contigo. Me es necesario preguntarles primero por lo último que está marcando la noticia, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver con las medidas anunciadas por el presidente Sagasti. ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho? ¿Se pedían medidas más severas, más contundentes? Lo ha anunciado el día de ayer. Ahora el reclamo, digamos, de alguna manera es que esta van a iniciar recién el 31. Hay quienes dicen que deberían comenzar desde ya. Y también la preocupación es por el tema económico, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que viven del día a día? Patricia, empezamos contigo, tienes un minuto. Perfecto, bueno, sí, estoy de acuerdo con las medidas era urgente que sean más estrictas. Entiendo que los días que se nos está dando de esta normalidad son para que no se hagan las aglomeraciones que se hubieran hecho si de repente nos hubieran dicho en 2 días nos encierran o en un día nos encierran. Creo que igual va a haber aglomeraciones, pero va a ser más controlado si son 4 o 5 días que si son 1 o 2. Y bueno, estoy de acuerdo con que se necesitaban medidas más estrictas, sin embargo creo que estas tienen que venir acompañadas de ayuda para las personas que no pueden quedarse encerradas porque finalmente van a tener que elegir entre morir de COVID y morir de hambre. Lamentablemente esa es la situación de nuestro país y tenemos que encontrar salidas para que estas personas sobrevivan estos 15 días que no van a poder trabajar y no van a poder generar ingresos. ¿Qué harías en tu caso si estuvieras en el Congreso para buscar esa ayuda justamente? Lo que pasa es que lamentablemente la solución acá son bonos y eso no se puede hacer desde el Congreso. Ese es un análisis económico que va a tener que hacer el gobierno urgente. Claro, pero de estar tú en el Congreso y con apoyo del Ejecutivo, digamos que el señor Julio Guzmán ocupe el Ejecutivo, ¿qué ustedes propondrían? ¿No? Porque esa es la gran interrogante, ¿no? Se ha hablado luego en horas de la madrugada de medidas complementarias de apoyo, pero todavía no hay mucha claridad en eso, ¿no? ¿Cuándo lo van a entregar? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, yo creo que la entrega debería ser de canastas más que de plata, porque lamentablemente hoy no hay una manera de entregar dinero en efectivo que no sea con bancos y ya vimos lo que pasó hace unos meses, que es que entregar dinero a través de bancos lo que genera es aglomeración y más contagios. Entonces sí creo que tienen que ser canastas, pero creo que la distribución no puede volver a ser a través de los municipios porque hemos visto que hay gran desorganización, ha habido casos de corrupción y creo que la mejor forma sería una entrega a través del ejército. Perfecto, Patricia. Bueno, ahora vamos con la siguiente candidata, Juana Maura, sobre el mismo tema, ¿no? Las medidas anunciadas por el Ejecutivo. ¿Está de acuerdo? ¿Propondría otras? Sí, respecto a ello, es muy importante que la población, pues, en este tiempo de pandemia tenga que tener los cuidados respectivos, ¿no? Particularmente mi preocupación porque mandar a una segunda cuarentena significa también cómo le damos la solución o cómo damos el soporte a las personas que viven el día a día. Hay mucha informalidad en el país y son ellos, el 70% de la población que reactiva la activación económica, básicamente vive del día a día y mandarlos a una cuarentena también significa darles una solución en el sentido, ¿cómo se va a mantener en este tiempo a esas personas que viven el día a día, que llevan el pan cada día a sus hogares? Entonces, una preocupación porque nos mandan a cuarentena, lo más lógico es también ahora darles una solución para aquellas personas que tienen que comer todos los días de su vida y que tienen que salir a las calles a llevar el pan a su familia. Y una pregunta, permítame trasladarle la pregunta que me pidió el economista Indacochea que les haga a los candidatos. Él se preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si la cuarentena dura todo el proceso que viene?
que incluiría el nuevo gobierno, que incluiría el nuevo Congreso, ¿no? ¿Cuáles serían sus propuestas? Volvemos con usted para que nos, para que nos siga respondiendo. Ya. Hay muchas, como gestora en servicios de salud, Catherine, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, en las instituciones, a veces somos islas. Le voy a hablar del tema de la anemia. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, trabajamos el tema de la anemia, producción trabaja el tema de la anemia, trabaja el tema de la anemia. Somos islas y nosotros no articulamos nuestras acciones. Y ahora lo que se tiene que haber es unión, lo que tiene que haber es unión por el país. ¿Para qué? Para poder converger y llegar con fuerza, con intensidad a la población y no cada quien esté trabajando estos puntos divorciados y eso no le hace bien a la población. Entonces, para nosotros es muy importante esa convergencia de que nosotros, todas las instituciones, hagamos una fuerza y podamos trabajar la lucha contra el COVID ahora desde el primer nivel de atención integral. El fortalecimiento del primer nivel de atención integral es muy importante. Mucha gente ha muerto por el COVID, más de 1 millón, pero también han muerto de otras enfermedades que no han sido en ese momento atendidos. Por ejemplo, hace poco, una señora Ruth que estaba en proceso de gestación, iba a sus controles porque era un alto riesgo obstétrico. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer no fue atendida en sus controles y falleció. Y no fue por el COVID, lamentablemente porque en el primer nivel de atención integral no se ha fortalecido todo lo que debe fortalecerse. Y desde el primer nivel de atención integral se puede hacer muchas cosas. La educación en el país, desde ese primer nivel de atención tiene que ser, pues, no solamente en infraestructura, equipamiento, recursos humanos, insumos, sino que también los recursos humanos que capacitan a la población, que están in situ, deben de dar ese trabajo, deben darse ese trabajo. Bien, Patricia, la misma consulta, ¿no? ¿Qué pasaría si la cuarentena se extiende por todo el año? De hecho, no es lo que se espera, pero ya hemos tenido una primera ola donde se habló primero de 15 días de cuarentena y finalmente fueron casi 8 meses. No sabemos cuál pueda ser el escenario, ¿no? En los próximos meses es todo un poco incierto todavía. Si llegara a alcanzar la cuarentena al nuevo gobierno, ¿qué plantearían para evitar que la crisis se agudice? Bueno, de acuerdo con la candidata en que un tema es la unión, y la unión es importante, pero como propuesta concreta el Partido Morado propone la unión de los sistemas de salud, porque no puede seguir pasando lo que está pasando hoy, que está totalmente desarticulado, el Ministerio de Salud por un lado, de salud por el otro, el CIF por el otro. Entonces, una de las cosas más importantes es que los tres estén articulados y funcionen juntos, por supuesto, con una atención cuyo costo dependa de los ingresos de cada uno. Eso por un lado. En mi caso particular, yo lo que vengo a promover es la salud mental. Lamentablemente, como en una emergencia como esta, la salud mental ha sido totalmente dejada de lado. En los hospitales psiquiátricos se han desactivado muchas áreas para darle prioridad al tema del COVID y yo creo que eso momentáneamente fue una decisión correcta, pero ya se tiene que pensar en volver a reinstalar estos servicios porque la gente no solo tiene problemas físicos, sino estamos ante una pandemia también de salud mental que tenemos que empezar a mirar. Así es, que se ha evidenciado, ¿no? Y es una preocupación de muchos y es necesario atenderla. Es urgente, además. Vamos a pasar a otro tema y es algo que también se ha visto con esta pandemia, todo lo que ha traído, ¿no? Y entre ellos, pues el desempleo, ¿no? Se habla de más de 2 millones de personas que han quedado desempleadas en esta pandemia. ¿Qué iniciativas ustedes propondrían desde el Congreso de la República para fomentar el empleo? ¿Cómo harían con la gente que no tiene ingresos fijos? Como ustedes lo han mencionado, una de sus principales preocupaciones es qué va a pasar con las personas que ganan del día a día. Empezamos con usted, señora Juana, adelante. Bueno, la reactivación económica va a depender mucho desde el gobierno o el fortalecimiento de sus capacidades. Esto quiere decir que la reactivación económica si nosotros no damos facilidades de que a estas personas estén capacitadas, de que estas personas realmente que ganan el día a día y que prácticamente levantan la economía del país, pues
no vamos a lograr de que esa informalidad, ¿no? En lo que respecta a la economía, no vayamos nosotros a tener una buena reactivación. La preocupación aquí es básicamente de que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en el país lo que siempre hemos carecido son en todos los aspectos, toda la parte de prevención y promoción. Entonces, ¿qué hacemos con esta reactivación? Por ejemplo, la economía... Perdón, tiene un minuto. Le voy a dar 15 segundos más a Patricia también, porque creo que no mencioné que tenía un minuto para contestar esta pregunta, para que termine con el ejemplo. Nuestros hermanos que son mototaxistas, que están en el día a día, si nosotros no le damos las facilidades en capacitación, ¿cómo pueden mejorar ellos en mejorar la economía, en llevar a sus casas? Entonces nosotros no estaríamos haciendo nada por nuestros hermanos que más lo necesitan. Correcto. Bien. Vamos ahora para Patricia con la misma consulta, ¿no? ¿Cómo desde el Congreso ustedes pueden ayudar a generar, a entablar mayores propuestas para generar empleo, teniendo en cuenta que esta segunda ola todavía tiene para rato? Según los expertos, la situación incluso va a ir agudizándose en los próximos meses y probablemente con ello más personas queden sin empleo. ¿Qué propondrían en ese sentido de llegar al Congreso? La propuesta del plan morado, del Partido Morado, del gobierno, junto con el Congreso, es reactivar la economía con varias propuestas concretas. Te voy a dar como ejemplo dos porque el tiempo es corto. Una es que se necesita urgente un bono agrícola para fomentar la industria agrícola, pero de los pequeños agricultores. Se ha hablado mucho ahora con los problemas en los últimos meses de las grandes industrias, pero se ha dejado de lado esta parte que es fundamental. La segunda es que se necesitan crear empleos a largo plazo, pero también se necesitan crear empleos rápidos y hay un plan para desarrollar infraestructura rápida, por ejemplo, centros comunales, muros de contención, que permitan generar empleos de 6 meses, que no es la solución a largo plazo, pero es una solución urgente para un problema que claramente es urgente. Pero además, muchos candidatos hablan de lo que pasaría si llegaran al gobierno, y una cosa que también se tiene que decir es que de no llegar al gobierno del Partido Morado, nosotros nos comprometemos a ser congresistas de una oposición responsable y no la oposición que hemos estado viendo en los últimos meses. Se tiene que trabajar con quien llegue al gobierno para sacar este país adelante. Perfecto, Patricia. Bueno, ahí está la respuesta de ambas en este sentido. Y vamos a otro tema polémico, sobre todo en las últimas horas, ¿no? Luego de que se aprobó el proyecto de ley que crea un sistema integrado universal de pensiones, argumentan, y esto se ha escuchado ayer en este grupo de trabajo, que esto garantizaría una pensión de jubilación universal. ¿Qué opinan en ese sentido? ¿Creen que el Estado tendría la capacidad de pilotear el sistema de pensiones? Empezamos ahora contigo, Patricia, tienes un minuto. Claro, creo que basta con ver qué cosa está haciendo el Estado con lo que ya tiene, ¿no? El Estado tiene educación, salud, seguridad, infraestructura, y creo que nos ha demostrado que en las 4 cosas no está manejando bien las cosas. Entonces, antes de darle más poder al Estado, lo que se tiene que hacer es un Estado más eficiente, que maneje bien lo que ya tiene, que maneje bien la educación, que maneje bien la salud, y luego podemos ponernos a pensar si le damos el sistema, si no le damos el sistema. Y lo segundo, que es recontra importante, es escuchar a la gente. La gente en la calle, la gente en las encuestas dice que no quiere que el Estado maneje su plata. Y si la gente no quiere, creo que estas medidas populistas que está proponiendo el Congreso no deberían salir adelante. ¿Tienes 20 segundos, algo más que agregar? Me parece que lo que se necesita es el sistema que tenemos hoy, y la ONP tiene que ser reformada porque claramente no está funcionando correctamente, pero la solución no es pasar todo al sistema nacional. Correcto. Bien. Sí, la misma pregunta para la candidata Humasi. ¿Está de acuerdo con esta propuesta de un sistema de pensiones que pueda ser dirigido por el Estado? Un minuto también para responder. Sí. De acuerdo con lo dicho con la candidata, realmente el país necesita mayor inversión. Por ello es que desde Unión por el Perú nosotros siempre vamos a estar velando por aquellas personas más necesitadas, y obviamente la ONP que debe de ser devuelta por aquellos trabajadores que por años han estado
prácticamente han estado ahora, descontando en lo que respecta a perdón. Patricia, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Catherine. Sí, le consultaba si usted cree que el Estado pues está garantizado o de alguna manera podrías tener la capacidad de poder encabezar el sistema de pensiones, de poder regirlo. Desde Unión por el Perú, ¿están a favor de ello? ¿Están en contra? ¿Qué propondrían en todo caso al respecto? Sí, es solo 10 segundos. Nosotros estamos a favor porque eso debería de manejarlo cada individuo, ¿no? O sea que el Perú necesita de que el capital se reactive y por ende nosotros estamos de acuerdo con ello. Ok, listo. Vamos con otra pregunta y esta es independiente para cada una. Y la primera pregunta es para ti, Patricia. Bueno, ha sido duramente criticada en las redes sociales, en donde eres bastante activa, por cierto, por decir que conoces la pobreza, tuviste un curso de letras dentro de la universidad que te llevó a realizar ayuda social en zonas pobres de Lima. Uh-huh. Pese a no vivir nunca en la pobreza, que es algo que tú también has confirmado, mucha gente se pregunta cómo Patricia puede entender la situación del pueblo con bajos recursos y atender sus necesidades si nunca lo ha visto en carne propia, no lo ha vivido y solamente se basa en una experiencia universitaria que tuvo hace algunos años. ¿Qué le responderías? Bueno, lo primero es que lo que mencionas es totalmente falso. Yo nunca dije eso. Si se toman la molestia de ver la entrevista completa, lo pueden comprobar. Lo que yo dije cuando me preguntaron si yo conocía la pobreza es que yo no la había vivido en carne propia. En mi casa nunca faltó un plato de comida y me parecería una falta de respeto para las personas que han vivido la pobreza o la viven el día de hoy decir lo contrario y mentir. Lo que dije fue que a pesar de que yo he nacido y he crecido en un hogar con privilegios, mis papás siempre me enseñaron que viví en un país con diferentes realidades y me enseñaron cuáles eran esas realidades. Yo he salido en campaña con mi papá, he realizado proyectos sociales desde la universidad, que es lo que yo dije, he realizado proyectos desde mi trabajo donde me he acercado a esas realidades y creo que uno no necesita vivir las cosas para sentir empatía y estar dispuesto a trabajar por esas personas. Uh-huh. Claro, no se juzga el hecho de que no hayas vivido en pobreza, ¿no? Sino que al candidatear y al tener que atender las necesidades justamente de los más vulnerables también se preguntan qué propondría ella en ese sentido, ¿no? Si no lo conoce o no ha sido algo con lo que ella ha podido convivir. Por supuesto, pero como te digo, uno no tiene que vivir la pobreza ni vivir una situación para luchar por cambiarla. Es como... Uno no tiene que ser de la comunidad para luchar por ese cambio? Uno no tiene que ser de la comunidad LGTB para apoyar los derechos de las personas LGTB. Y como te decía antes, ¿no? Yo voy con una propuesta de salud mental y la salud mental tiene que dejar de ser un privilegio en este país. No puede ser que, por ejemplo, una persona que tiene una adicción, si no tiene plata, no tiene dónde atenderse. Y esa es la realidad hoy. La atención en salud mental es lamentable y recién se ha aprobado la ley de salud mental. Recién se están implementando centros de salud mental comunitaria y hay que trabajar para que se implementen más porque la cantidad de centros no es suficiente. Y te doy un ejemplo concreto, en San Juan del Lurigancho hay solo 3 centros de salud mental comunitaria. 3 centros para 1 millón de personas es claramente insuficiente. Entonces es un tema de cantidad, hay que ampliar los servicios de salud mental para todos porque tiene que ser un derecho, pero además hay que mejorarlos para que las personas, sean pobres o no, reciban un servicio de calidad. Uh-huh. Hay varias necesidades, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas más pobres del país, la falta de servicios de agua potable, los recursos para poder, digamos, acceder al internet, ahora que se necesita tanto, que las clases son virtuales, el equipamiento no lo tienen, justamente la falta de alimentos también y de muchos recursos que son muy necesarios y esa es la preocupación de la gente, ¿no? ¿Qué pueden hacer nuestros candidatos para garantizarles una mejor calidad de vida? Gracias, Patricia. Vamos con la pregunta también para la candidata Humasi. Usted tiene experiencia en gestión pública, no es desconocida en el espectro político, y en la campaña del 2016 postuló como candidata a la primera vicepresidencia de Todos por el Perú, que en ese momento era encabezada por Julio Guzmán, que postulaba como candidato a la presidencia. ¿Por qué le quitó el respaldo a Julio Guzmán, que ahora lidera el Partido Morado y se une a las filas de Unión por el Perú? Porque los ideales con los que comenzamos el proyecto no se respetaron, por tanto
tuve que hacerme al costado. La verdad, el conocer la verdadera realidad del país y la verdadera miseria con la que se vive, yo soy una persona que salgo de abajo y conozco realmente porque he trabajado en lugares muy paupérrimos, en lugares recónditos, donde realmente la necesidad está latente, donde una persona tiene que ir a trabajar a un puesto de salud caminando más de 6 horas y tiene que ser nutricionista, psicólogo, tiene que ser todas las carreras profesionales. Y ahí donde se sirve realmente al país es donde no llega el Estado peruano. Por ello es que nosotros, como Unión por el Perú, fortaleceremos el primer nivel de atención integral de salud. Fiscalizaremos ¿para qué? Para que haya insumos, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, para dar una mejor de calidad de atención a las personas. La salud es un derecho de todos y no un privilegio. Hacerle una repregunta. ¿Qué fue lo que, hizo que usted le quitara el respaldo al señor Julio Guzmán y vaya ahora a acompañar al señor José de Vega, que por cierto su candidatura todavía está en veremos, ¿no? Usted me menciona de que hubieron algunas cosas que no le convencieron. ¿Qué fue eso que finalmente le quitó su respaldo? Dentro de las propuestas que nosotros propusimos, siempre propusimos una cancha plana, oportunidad para todos. Nosotros cuando empezamos ese proyecto, empezamos con ese mensaje, pero cuando ya yo empecé a ver agendas personales, yo preferí dar un paso al costado porque ante todo están los valores y los principios de las personas. Y considero que las personas que tenemos experiencia en el Estado, en todo lo que es gestión pública y sabemos la realidad de nuestro país, que nuestros niños están muriendo por desnutrición, por anemia y carecen de muchas cosas, es que nosotros siempre vamos a perseguir eso, donde haya oportunidad para todos. Y por esa razón es que yo preferí hacerme un paso al costado porque para mí lo más importante es la población que menos tiene. Y por ello es que nosotros seguiremos luchando por esa población olvidada, por esa población que carece, que tiene que vivir el día a día. Esa es nuestra preocupación. Por esa razón es que hoy por hoy estoy con Unión por el Perú, que considero que es el partido que debe llegar y debe gobernar el pueblo. Bien, tenemos pocos minutos y ahora tengo 2 consultas para que respondan solamente con sí o con no. ¿Están de acuerdo con la postergación de las elecciones, Patricia? Ahorita no. ¿Candidato Masi? No. Correcto. De llegar las vacunas, ¿se vacunarían? Definitivamente sí. ¿Candidato Masi? Y yo preferiría que se vacune primero la ministra, responsablemente, la ministra de Salud, seguido por el presidente. Ok, y ahora, en una sola frase, ¿cómo describirías, Patricia, a Julio Guzmán? Es un líder que durante muchos años ha trabajado para construir un partido que hoy día creo es la mejor opción que tenemos. Señora Humasi, José Vega, ¿cómo lo describiría en una sola frase? Considero que es un líder que tiene muchos años de experiencia y que quiere brindar a su país esa experiencia que necesita nuestro país. Correcto. Ahora, tienen 2 minutos para ya concluir con esta parte del bloque para poder decirnos cuáles son sus principales propuestas de llegar al Congreso de la República, las más resaltantes. Se van a dirigir directamente a la ciudadanía. Empezamos contigo, Patricia. 2 minutos. Bueno, varios temas que a mí me interesan. El primero, como ya dije, es el de salud mental. Una de las cosas que se necesita hacer urgente es que la ley de salud mental incluya a los psicólogos como servidores, porque hoy están solo los psiquiatras y la cantidad de psiquiatras que hay en el país son insuficientes. Entonces, para que usted le llegue un buen servicio de salud mental, es necesario hacer este cambio en la ley. Lo segundo es que hay que fiscalizar los servicios de salud mental, hay que fiscalizar los centros de rehabilitación para adicciones. Otro tema que a mí me interesa es la reforma universitaria, que lamentablemente hoy está en peligro porque tenemos partidos políticos liderados por personas con claros conflictos de intereses, como los Acuña, como los Luna, que tienen esas universidades de AAA y que quieren retroceder. No hay que retroceder, sino que hay que avanzar, hay que fortalecer SUNEDU, por ejemplo. La superintendencia de SUNEDU se tiene que nombrar por concurso público y no directamente por SUNEDU. Otra cosa importante es que hay que quitar los privilegios del Congreso. Ser congresista es servir a la gente, no servirse a uno mismo. No puede ser que un congresista de Lima cobre gastos de instalación, gastos de representación, escolaridad cuando no tiene hijos. Todas esas cosas se tienen que eliminar.
Y otra cosa es que el comité de ética del Congreso, es decir, el comité que decide si se sanciona o no se sanciona un congresista, no puede pues estar conformado por congresistas. Tenemos que reformar el reglamento del Congreso para que esté conformado por personas externas que realmente puedan decir objetivamente si un congresista merece o no merece una sanción. Se tienen que acabar los privilegios, se tiene que acabar la impunidad en el Congreso y tenemos que empezar a trabajar realmente por el país y no por las mafias, no por intereses privados como se ha estado viendo en los últimos 5 años. Es lamentable la oposición, además, de berrinche que hemos tenido del Congreso Fujimorista, y hoy, lamentablemente, con este nuevo Congreso no hemos visto un papel mejor. Así que tenemos que trabajar para recuperar la decencia del Congreso. Listo, Patricia, muchas gracias. También tiene 2 minutos candidata Humasi para que se dirija a la ciudadanía con sus propuestas más resaltantes. Adelante. El fortalecimiento del primer nivel de atención integral, fiscalizaremos fehacientemente el cumplimiento de los recursos humanos, la infraestructura, equipamiento, insumos, para que en este primer nivel de atención integral la población reciba educación y no solamente reciba el medicamento por recibir, que las personas profesionales tengan que educar a la población, porque lo que falta en esta población es educación. Y si nosotros enseñamos a la población un mejor autocuidado de su salud, entonces las personas se enfermarán menos. También la Dirección de Promoción de la Salud, que trabajó por años con los gobiernos locales, que hoy por hoy se ha convertido en una pequeña estrategia en el Ministerio de Salud, debe de volver a ser una dirección general para lograr trabajar desde los gobiernos locales con la población. Hacer mayor prevención, promoción de la salud para que ninguna pandemia nos vuelva a alcanzar con los pantalones abajo, porque ya estamos cansados de que cada quien tenga que hacer islas y trabajar independientemente. Lo que nosotros necesitamos es trabajar multisectorialmente y por ello es que nuestro trabajo será en la prevención y la promoción de la salud, que es lo más importante para la población. Por tanto, también debe de quitarse los privilegios en el Congreso de la República. Deberían de ahí las personas que somos solidarias con nuestro prójimo es para servir al pueblo y no para servirnos. En esta ola de la corrupción que ha habido durante todo este tiempo, realmente es desastroso que mucha gente se haya coludido con tanta corrupción y que los pobres se hayan empobrecido menos y que los ricos hoy por hoy están más ricos y realmente hay una inequidad y la inequidad debemos ya decirle basta ya. Bueno, agradecerle a ambas candidatas por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Juana Maura Humasi, ella es candidata al Congreso con el número 2 por Unión por el Perú, y también Patricia Gamarra, candidata al Congreso con el número 25 por el Partido Morado. Gracias por haber estado aquí en el programa y todos los éxitos en la campaña. Así cerramos el bloque Elecciones 2021.